que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Hemos estado leyendo el libro de Lucas y la semana pasada leímos capítulo 4 al 10. Y estos capítulos, si usted tomó el tiempo para leerlos, ojalá que sean de bendición, pero hay tanta buena escritura en esos capítulos que le pregunté a Amy varias noches, quiero predicar de esto, pero también quiero predicar de esto, y no sabía cómo escoger, pero le pedí a Dios que me mostrara y me dio confirmación durante la semana que esto es lo que nosotros necesitamos que escuchar como una iglesia. Y yo sé que hay unos que nos están visitando hoy, que nos han visitado en el pasado, y a lo mejor tú piensas, pues yo nomás fui porque me invitaron, yo nomás fui porque quería ver a mi amigo. Pero yo siento que cuando esas cosas suceden es porque Dios tiene un propósito y te quiere decir algo a ti. Y a lo mejor tú dices, pues yo estoy aquí cada semana. O maybe Dios te quiere decir algo a ti cada semana de parte de esta iglesia. So I just wanted to share this week as I was getting into the scriptures, I was reading chapters 4 to 10. And I was so excited to share with y'all today, but I didn't know which one to pick. And so I had to ask God. I said, God, what do you have? What's the message for the church? And he was able to confirm it this week. And I know some of y'all are visiting today, and I just want you to know that God has something special for you. There's a lot of people here, and I know firsthand, that love to serve the Lord. Hay muchas personas aquí que aman servir a Dios y buscan maneras. Y no siempre es fácil, se tienen que levantar temprano, tienen que usar de sus recursos. So yo sé que hay muchas personas aquí que quieren servir al Señor. Pero yo siento que a veces hay cosas que nos impiden. Sometimes there are things that get in the way of us wanting to serve. And that's the message that I have for you today. And so we're going to be in the book of Luke, and we're going to be in chapter 10. Vamos a estar en Lucas capítulo 10, pero antes de leer la escritura, si tiene un lápiz y quiere apuntar para la próxima semana, vamos a estar en Lucas capítulo 11 al 17. So cada día les animo que lean un capítulo por día, para que sí, cuando lleguen, va a ser la segunda vez que oyen ese mensaje. So this week we're going to be in Luke chapter 11 through 17. So starting on Monday, read one chapter per day. And so that way on Sunday, when you come back, you will be able to hear the message for the second time. And I know that God sometimes has to get our attention, and he has to do it several times. And so that's why we're doing this. So voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 10. Y esta es una historia que muchos reconocen, muchos la han oído, han hecho muchos videos, muchos libros sobre esta parábola. Y este es Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. Lo voy a leer en español primero, después en inglés. En español dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Perdón. We're going to read it in English real quick. We're starting in verse 25. It says, just then an expert in the law stood up to test him, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He asked him, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You've answered correctly, he told him. Do this and you will live. But wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? Vamos a orar. Dios, esta mañana te ponemos todo en tus manos. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Pero Dios, antes de que puedas hablar a nuestros corazones, te pedimos que quiebres nuestros corazones. Que quites ese corazón de piedra. Que nos des un corazón listo para recibir la palabra. Que no nos distraigamos, pero también que no pongamos excusas para hacer lo que nos estás llamando a hacer, Dios. Te pido por cada persona, incluyéndome a mí mismo,
que nos hables esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Y ojalá, hermanos, que oigan eso en mi oración esta mañana. Varias veces siento que la palabra que estamos compartiendo en domingo a veces no llega, y los que se recuerdan, hicimos una predicación sobre el terreno, la tierra de nuestro corazón. Y siento que cuando vamos a hablar de algo que es muy práctico, a veces se nos olvida lo espiritual de lo práctico. Les quiero mostrar, porque en esta escritura podemos ver que hay una persona que es un experto en la ley. So I don't know if you heard it in my prayer, but my heart today really is that what we share, when we share the Word of God, that it will land on fertile ground. I feel sometimes that we share the Word of God, but it's not received. And we're going to talk about that today of why. But it's because we're not willing to change what God is telling us to change. And this is a very practical story. It's things that we can put into action. But if we just think of it in a practical sense, we're going to miss the spiritual aspect. And so I want you to notice that there is an expert in the law. And this expert in the law, I just can picture it in my mind. He's sitting down and he's listening to what Jesus has been saying all this time. And I can just imagine how many times he's thinking in his mind, well, that's wrong. Or why did he say that? Or I don't believe that. Or does the law really say that? And I say that because he stands up and he wants to test Jesus. He wants to see, does Jesus really know the scripture? Me puedo imaginar en esta historia cómo esta persona que es un experto en la ley estaba sentado, estaba escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo. Pero me puedo imaginar que cuántas veces él se preguntó o pensó, ¿de veras es lo que dice la ley? Yo no sé si eso es correcto. No sé si es lo que dice la palabra. Y la razón que digo eso es porque yo puedo ver cómo él se paró para hacer esta pregunta, para tratar de... le hace la pregunta porque quiere ver cuánto sabe Jesús. Y no sé si hay alguien aquí que a veces se siente así. Que oye la palabra, oye al predicador, y nomás está buscando los hoyos del mensaje de lo que él está diciendo, pero se está perdiendo todo lo que Dios le quería dar esa mañana. And I don't know how many people are sitting here today, and I've done it myself, and I have to fight against it. But we're just listening to the message to hear a hole or a fault so that we can judge what's being shared instead of receiving what God is wanting to give us. And that's what the expert of the law was doing. And so he asked Jesus a question, but it wasn't really because he wanted to know. And we'll see that here in a second. En el versículo 25 podemos ver, en el 25 dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y me gusta cómo es Jesús. Y mientras estamos leyendo el libro de Marcos y el libro de Lucas, podemos entender más quién es Jesús, su amor, su paciencia. Y lo puedo ver a Jesús con mucha paciencia, le está respondiendo a esta persona que él ya sabe lo que él está pensando. Jesus is so loving and so patient. He knows what the expert of the law is thinking, but he still answers the question. And Jesus says, and Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le dio su lugar, le dio el espacio para que él pudiera compartir lo que él sabía. Y por eso digo, Jesús es tan amoroso, tan paciente con nosotros, que a veces nosotros le tenemos preguntas a Dios, a Jesús, y Él nos responde como nosotros humanos respondiéramos. Él no se enoja, Él tiene esa paciencia para darte tu espacio, para decir, ¿tienes preguntas? Tráemelas. And I love how Jesus does this. He gives them the space to make the questions, to have questions to share. Jesus doesn't condemn him. He doesn't just tell him, hey, I know what you're thinking. He gives them room to ask. And I love that about Jesus. We always have an opportunity to come to him and say, you know what, Father? This is how I'm feeling. And why is this happening? And why do I feel this way? Even though we really don't have room to do that. Aunque de veras no debiéramos hacer eso, Dios nos da la oportunidad de hacer eso.
Pero Jesús contesta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó. Él fue a la escritura para poder enseñar que él sí sabía de lo que él estaba hablando. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. The way he responds is that he goes back to Scripture to just show how much he knows. And this is actually the Scripture that we're using as a church for the vision that we have moving forward. Este es el versículo, este es lo que nosotros estamos usando como iglesia para la visión de cómo queremos amar a Dios y amar a la gente. So, él estaba correcto en lo que él dijo. Y Jesús lo comprobó. Dice, bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Punto. Completo. When Jesus responds, he says, do this and you will have eternal life. And that's it. And that's where the conversation could have stopped, would have stopped, if the heart of the expert in the law was willing to receive what Jesus had for him. Ahí es donde se podía terminar la conversación si el experto en la ley estaba dispuesto a recibir lo que Dios tenía para él esa mañana. Pero ¿qué dice? Pero él quería justificarse. And in English we say, that's where he messed up. Ahí es donde se equivocó. Él no estaba preguntando porque quería crecer espiritualmente. Él estaba preguntando porque quería mostrar cuánto sabía él. He wasn't asking because he wanted to grow spiritually. He was asking because he wanted to show everybody else around there how much he knew of the Scripture. And it's just so sad to me because we can judge this expert in the law, but we do it all the time. Lo podemos juzgar y podemos decir, esto está mal y sí es cierto, pero nosotros lo hacemos también. In English it says, but wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? The Bible, la Escritura, dice que la Escritura es bueno para enseñar, reprender, corregir y instruir en la justicia. Y yo creo que es allí donde él se equivocó, porque él pensó que dijo, y justificarte. Pero no es así. The Bible tells us that the Word of God is good for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. But the expert in law read it as teaching, rebuking, correcting, and justifying yourself. No podemos usar la Biblia, yo les pido hermanos que oigan esta parte, es tan importante, porque podemos caer en esto como iglesia, porque como hemos visto, la visión de esta iglesia es amar a Dios y amar a la gente. Pero si usamos la palabra de Dios para justificar la falta de compasión, no somos más mejor que esta persona, este experto en la ley. Qué bueno nos va a hacer conocer toda la Biblia y no ponerla en práctica. So, as a church, we have to be very careful because this is our vision. And if we take the scriptures to justify ourselves, we're going to use it to justify our lack of empathy, our lack of compassion towards others. It's so important that we don't do that because Jesus gives us a story of why it's important not to. Jesús respondió con una parábola para enseñarnos por qué es tan importante que no hagamos eso. So vamos a seguir leyendo. En el versículo 30, Jesús respondió. Pero antes de empezar, lo quiero leer en inglés porque la manera que lo dice en inglés me gusta. In English, I love the way it says, Jesus took up the question. I could almost see Jesus getting a little bit frustrated maybe. And he's like, I already told you what the answer was, but you want to keep going. But again, Jesus is like, I'll take it. Give me the question. Let me answer. Y dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo.
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó sus heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Vemos 3 personas, pero realmente hay 4. Porque Jesús empieza esta escritura diciendo, bajaba un hombre. In the scripture we can see there are 4 people in this parable. Sometimes we only focus on the 3, the priest, the Levite, and the Samaritan. But we forget that there's a 4th. And maybe we forget because Jesus says a man was going down from Jerusalem. He doesn't tell us who this man is. Y vamos a responder a esa pregunta hoy. ¿Quién era ese hombre? Pero antes de hacer eso, les quiero dar quién eran los otros 3. Porque eso sí, Jesús menciona quién eran ellos. El primero era un sacerdote. Y yo sé que Jesús siempre tiene una razón por qué dice lo que Él dice. Y empezó con un sacerdote porque esta persona tenía muchas responsabilidades entre el pueblo de Dios. Él tenía mucho que hacer. Él es el que traía las ofrendas, los sacrificios para los pecados de los demás. And I know Jesus picked the priest to begin his story because this priest had a lot of responsibility. He had a lot to do. He was responsible for the sacrifices of the entire nation and making sure that their sins were covered through those sacrifices. And so my question is, why didn't he stop to help this person that appeared to either be dying or to be dead? ¿Por qué no se paró para ayudar a alguien que a lo mejor estaba muerto o se estaba muriendo? Y más que eso, lo que noté es que no solamente no paró, él se desvió. O sea, él tuvo que tomar pasos para alejarse de poder ayudar a alguien. Entonces yo me puse a investigar, tratando de saber un poquito más de por qué este hombre hizo esto. This priest didn't only not help, but he went out of his way to avoid the situation altogether. So I had to do a little bit of research. I'm like, why is this priest not helping? Una respuesta posible sería que el sacerdote tenía muchas responsabilidades y parte de eso era que él, si tocaba algo que estaba muerto, tenía que él purificarse. Era todo un proceso. Tenía que pasar 7 días purificándose antes de poder seguir con sus responsabilidades. So para él iba a ser una inconveniencia. Porque ¿qué si él estaba yendo de un lugar a otro porque tenía que hacer algo en ese pueblo? Y si se paraba para ayudar a esta persona, se tenía que esperar 7 días más para poder hacer a lo que él iba. So podemos ver que este sacerdote a lo mejor dijo, no puedo hacer esto porque tengo otras cosas que hacer. Y ojalá que eso no nos pase a nosotros como iglesia. No podemos ayudar a la comunidad porque tenemos una venta de comida. Porque tenemos que recaudar fondos para nuestra iglesia. Porque tenemos que hacer cosas que son nuestras responsabilidades. Lo mejor para no tener esa inconveniencia, vamos a desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. I hope that we don't do that as a church. We have a lot of responsibilities. Yes, we have to pay the bills. Yes, we have to fundraise. Yes, we have to have discipleship classes. But let's not get out of our way to not help and do what God has called us to do. That's exactly what the priest did. Es lo que él hizo. Pero yo creo que hay un poco más de lo que la razón de por qué él no se paró.
Y la razón es porque había alguien más atrás de él. Y estas personas muchas veces trabajaban juntos. Y esa persona era una levita. Maybe part of the reason why the priest didn't stop was because he knew who was coming behind him. And these two people tend to work a lot together in the Old Testament. And it was a Levite. Now, if he knew that the Levite was behind him, another possible reason for him not stopping to help was somebody else will help. Somebody else will stop and take care of this man. I'm too busy. I have to go. Él estaba esperando que el levita que venía atrás de él se iba a parar para ayudar. Y él sabía, él ya viene atrás de mí. Si yo puedo seguir porque yo tengo mucho que hacer. Yo soy muy importante para hacer algo así. El levita, él está un poquito más bajo que yo. So, a lo mejor él lo va a hacer. Y lo dejó. Y se fue caminando. Y ahí es donde entra la segunda persona. El levita era alguien que ayudaba también con las ceremonias. Él tenía mucho que hacer en ese tiempo para el pueblo. Pero él no tenía esa responsabilidad de tener que llevar los pecados y sacrificar para ellos. So, si él tocaba a alguien que estaba muerto o se estaba muriendo, él no se tenía que preocupar que no iba a poder cumplir con sus requisitos, sus responsabilidades. So, la razón que él nos separó tiene que ser algo diferente. The Levite doesn't have the same responsibilities as the priest. So the Levite wouldn't have to worry about if I'm touching something that's dead because he didn't have to go and do something where he would have to cleanse himself. So that tells us that there has to be a different reason why the Levite didn't stop. Y hermanos, yo espero que ahorita que están escuchando esto, que Dios les pueda mostrar en dónde caigo yo. ¿Quién soy yo en esta historia? Soy la persona que está muy ocupado, que me creo más que no puedo ayudar a alguien. Y a lo mejor esa persona no eres tú. Pero a lo mejor tú eres la levita. Y la levita tuvo otra razón por qué no ayudar. Y la razón era, podemos asumir, que le dio un poquito de miedo. The Levite was different. And I hope that as you're hearing this story, you can start to see, which one am I? Am I the priest that just doesn't have enough time, that is too busy? That maybe I think that I'm above helping those below me? And if that's not you, maybe it's the Levite, because the Levite didn't have those excuses. So another possible reason why he didn't stop was that he was afraid. Si lo pensamos bien, el sacerdote, él estaba enfrente de él y él no se paró, dándole el ejemplo que él tampoco a lo mejor no se tenía que parar. Tengamos mucho cuidado qué ven nuestros jóvenes nosotros haciendo. We have to be very careful what example we're giving to the next generation. Si nosotros nos estamos peleando, chismeando, ¿qué mensaje les estamos dando a los que van detrás de nosotros? Eso no estaba en mis notas. That wasn't in my notes, but I just feel like God is saying, if that's the example, if that's the message that we're giving to our youth, that we just celebrated what God is doing in their lives, we have to be very careful of what example we're setting for them. Not only our youth, but also our children, our own children. Es algo que a veces me quedo pensando en la noche, ¿estoy haciendo un buen padre a mi hijo? ¿Un buen ejemplo para él? Y yo sé que los padres aquí también tienen esa carga. Y piensan, ¿cómo les estoy mostrando a ellos amar a otras personas? Si yo no los estoy amando tampoco. If I'm not loving other people, how can I expect the people that I'm leading, like my children, to love them? What is the example that you're setting? In this instance, the Levite saw that the priest that was going ahead of him didn't stop. And maybe he could have rationalized and said, well, he's busy, he has something to do. So maybe it was the fear that something was going to happen to him. That maybe he didn't have enough to give to help this person. A lo mejor le entró el temor a Levita diciendo, a lo mejor yo no puedo ayudar a esta persona porque no tengo suficientemente los recursos. ¿O qué si yo le ayudo y algo me pasa a mí? No sabemos porque Jesús no nos dijo específicamente, pero sabiendo quién era la persona, nos puede dar una indicación de qué es lo que él estaba
pensando y por qué otra vez él se desvió para no ayudar. Él tomó más energía para no ayudar, de simplemente parar y ver, nomás para ver. O sea, no se paró ni para ver si ya estaba muerto. It's interesting to me that the Levite, out of fear, spent more energy avoiding the situation instead of just walking where he was going to stop and see, is this person even alive? He didn't even take the time to do that. Y como les dije, hermanos, si ese eres tú, si la razón por qué dices, no va a poder ayudar este fin de semana, no va a poder ir a ayudar a este ministerio, porque tienes temor, que si a ti no te van a ayudar, que si tus recursos no van a ser suficientes, somos como este levita. Es posible que no nos va a ir bien, pero si no tomamos tiempo nomás para ver cómo podemos ayudar, nunca vamos a ayudar. It is possible that something bad will happen to us. It is possible that our resources won't be enough to help that person. But if we're not even willing to stop to see, how are we ever going to get to the point where we can help? So we have to make sure that while we're reading this story, if we fall into one of those two categories, that we ask God to change our heart. Si tú, escuchando esta historia, te enteras que a lo mejor tú eres un poquito como el sacerdote, un poquito como el levita, te animo que le pidas a Dios que cambie tu corazón. Y vamos a ver cómo Dios cambia el corazón. Y esa es la tercera persona, y es el samaritano. El samaritano, obviamente, él sí se paró. Y no nomás se paró, cuando él miró lo que él podía hacer, él lo hizo. If you want to know how God can change your heart, you got to look at the Samaritan. You got to see that he not only stopped, but he did whatever he could to help. And so I want to break it down a little bit. I want to show you why he helped and what he did to help. Te quiero enseñar por qué él ayudó y qué hizo para ayudar. Porque a nosotros nos puede enseñar mucho. Primero les quiero enseñar lo que él hizo. Si podemos ver en la escritura, dice que se acercó a la persona. Se acercó. Lo conoció. Lo pudo tocar, lo pudo ver. Se acercó a la persona. Lo curó, le curó sus heridas con vino y aceite. Usó sus recursos, lo que él ya tenía. Yo no sé si él estaba pensando, voy a ir en este camino y voy a ver a una persona que ya mero se está muriendo, me voy a llevar mi vino y me voy a llevar mi aceite, por si acaso. Yo no creo que es lo que pasó. Es lo que él ya tenía con él. I want you to see what the Samaritan did because it's going to help us know how to help and why to help. We're going to start with the how. The first thing it says is that the Samaritan, when he saw the man, he had compassion. Going back to what we were saying, we can't use the Bible to justify our lack of compassion. The Samaritan had compassion. He went over to him. He got to know him. He had to see what was wrong. That's not always visible from the outside. No siempre es fácil saber lo que nos está doliendo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo si no te acercas a ellos. Porque de afuera nos podemos ver como que todo está bien. De afuera un predicador se puede parar aquí y compartir la palabra de Dios como si todo está bien. Pueden haber líderes de ministerios, mujeres, seguridad, como si todo está bien. Pero si tú no te acercas a ellos, si tú no vas a comer con ellos, si tú no pasas tiempo con ellos, ¿cómo vas a saber qué es su necesidad? From the outside, we can appear to be good and fine. But if you don't actually spend time with someone, get to know them, go out to eat, whatever it might be, you're never going to really know what's in their heart. You're never really going to know what's hurting them. And you might think, they don't need my help. Y es posible que llegues al punto donde vas a decir, ellos no necesitan mi ayuda, ellos están bien. Pero es porque tú no te acercaste a ellos
A ellos, perdón. Keep going. We see that he was not only willing to go over to him, he bandaged his wounds and he poured olive oil and wine. These weren't things that he packed in hopes of helping somebody. These are things that he already brought with him. Maybe he was going to sell them at a market. Maybe he was going to go have dinner with someone. And he was bringing these items. But it's interesting to me how God gives us what we need to help the people that he puts on our path. Dios te va a dar lo que tú necesitas para ayudar a las personas que Él va a poner en tu camino. So no te preocupes, no te dé miedo, que no te dé miedo que si yo tengo lo suficiente para ayudar a esta persona. Lo que tú tienes es lo que Dios quiere que tú des. Si no lo tienes, a lo mejor Dios te está diciendo, no quiero que tú lo des. So no usemos eso como una excusa. Continuing on, we see, let me find my spot. And I love this part. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura. ¿Qué es eso? Un caballo. Okay. Yo no estaba cierto. No estaba seguro. That's what I thought it was. But I love this part because it says, then he picked him up and he put him on, in English it says his animal. So I wasn't sure if this was a horse. It was something that he was riding, right? But the interesting part to me is that he had to bend down and he had to pick this guy up and then throw him on top. ¿Qué tuvo que usar para hacer eso? Sus fuerzas. O sea, no fue fácil. Hasta este punto no tuvo que usar muchas sus fuerzas, más como sus recursos, su compasión. Pero en ese momento él sabía que también tenía que usar sus fuerzas para recoger a este hombre y ponerlo en el caballo. Vamos a sudar. We're going to have to sweat a little bit if we're going to help the people that need our help. Sometimes it's going to mean that we're out there in 100 degrees sharing the Word of God with someone who does not feel comfortable coming to our church. A veces se va a ver como que tenemos que salir en estos días que está muy caliente y compartir el Evangelio con alguien que no se sienta cómodo venir a una iglesia. Nos sentamos aquí cada domingo con el aire. Yo sé que a veces no están trabajando muy bien, pero hoy está trabajando bien. Nos sentimos bien, nos vestimos, platicamos, nos reímos, vamos a comer. Pero yo sé que hay alguien allí afuera ahorita, en el mundo, que no tiene de comer, que está sudando, que está buscando a alguien que use sus fuerzas para levantarlo y llevarlo a donde Dios quiere que llevarlo. Y no siempre va a ser alguien que no tiene un hogar. Como les dije, a veces tú no vas a saber lo que esa persona necesita hasta que tú te acerques a ellos. It's not always a homeless person that needs our help. Sometimes it's our neighbor, the person that lives next to us, that just needs somebody to say, hey, how are you doing? Not, hold on, hey, do you want to go to church with me? We can get to that part eventually. But how about just, how are you doing? Yo sé que nos animamos, siempre queremos invitar a las personas a la iglesia y es bueno. Pero antes de hacer eso, ¿por qué no llevamos la iglesia a esa persona? Y preguntarle, ¿cómo estás? No estoy aquí nomás para invitarte a mi iglesia, estoy aquí porque quiero saber qué necesitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a seguir adelante con lo que hizo este hombre, porque él hizo mucho. Porque se lo llevó a un lugar para que lo cuiden y él pagó 2 monedas. Y más que eso, le dijo a la persona que estaba allí que si él necesita algo más, yo voy a regresar para ayudar. O sea, para pagar lo que sobra. Y yo creo que esa es la parte donde unos de nosotros se nos hace un poquito difícil.
Los puedo ver, se agarran la wallet un poquito más seguro, la bolsa un poquito más cerca. Porque a veces como cristianos es muy difícil de hablar, de dar dinero. Yo lo he oído, es que ellos más quieren tu dinero. Si Jesús habló de esto y usó esto como un ejemplo, ¿por qué para nosotros se nos hace tan difícil decir que si podemos dar de nuestras finanzas? Es porque a lo mejor no estamos usando el dinero como un recurso, una herramienta, pero lo estamos usando como un ídolo. And I believe the reason it gets a little bit hard to talk about this subject, because we see that clearly he gave money to help this man, but it's hard for us to talk about it in the church. And I wonder if it's because we don't see money as a tool, but we see money as an idol. It's what we worship. It supersedes our relationship with Christ. It supersedes what God is telling us to do. Y yo no le estoy nomás apuntando el dedo, hermanos. Todo lo que yo les estoy compartiendo, yo lo tengo que poner en práctica. Y no es fácil. No es fácil decir, tengo que pagar estos biles y si tengo una emergencia, me tiene que sobrar este dinero. Pero mi diezmo, mis ofrendas, it's okay. Va a estar bien. ¿Alguien necesita dinero para cubrir costos? Es ok, Dios va a suplir. ¿Y qué si Dios te está diciendo, yo voy a suplir para ti? Y tú tienes que dar a ellos. It's so easy for us to see the person and see how God might supply their needs, but we're not willing to put that same faith into action when it comes to our bank account. Because if I give this, I don't have my emergency fund ready. Hermanos, nosotros no sabemos si vamos a llegar para mañana. Qué bueno sería tener 10,000, 20,000, 100,000 dólares en el banco. ¿De qué nos sirve si no llegamos ni para mañana? What good would that be? Ahora, no les estoy diciendo que se vayan y se compren un nuevo carro porque pues el pastor dijo que pues tengo que vivir hoy. No. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ver dónde puedo invertir mi dinero para el reino de Dios. Para mí eso es dinero bien invertido. No gastado, no usado. Es una inversión. Y podemos ver los frutos. Y yo creo que vamos a seguir viendo esos frutos. Y yo sé, hermanos, es difícil hablar de esto. Se pone uno un poco incómodo, empieza a sudar. Pero lo tenemos que hablar. Se tiene que decir. Es parte de la Biblia. Y esta persona dio 2 monedas y regresó a pagar lo que sobraba. ¿Qué es eso? El seguimiento. No es, hola hermano, ¿cómo estás? Vamos a comer. Ok, ya hice mi parte. Otro hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Vamos a comer. Ok, ya hice mi parte. Otra persona. Se mira bien, se suena bien, pero a lo mejor va a tomar un poquito más tiempo que eso. Va a tener que haber un seguimiento. Y no es fácil. Va a tomar tiempo. Va a tomar recursos. So we can see that the Samaritan, not only did he pay the price, he was willing to follow up. He kept coming back to make sure that this person was really okay. And that's what it takes sometimes. We have to follow up. It can't just be going from person to person and not coming back to check, are they doing okay? Yo soy muy bendecido en esta iglesia que yo más o menos me doy cuenta cuando alguien no está aquí. Y la razón que les digo que soy muy bendecido en eso es porque hay unas iglesias que están en el tamaño, tienen tantas personas que el pastor no se da cuenta cuando alguien no llega. Y a veces lo vemos como algo bueno tener tantas personas en una iglesia, que hay ventajas de eso, pero también hay cosas que no son tan buenas. Y les animo, hermanos, si usted ve que alguien no está aquí, hágale el seguimiento. Hermano, ¿cómo estás? Oh, estoy enfermo, hermano. Ok, vamos a orar por ti. Nos vemos el próximo domingo.
¿Necesita algo? ¿Necesita comida? ¿Necesita medicina? ¿No estás bien? Ok, sigo orando por ti. Y esa es una ventaja, es una bendición que tenemos en nuestra iglesia. Es que podemos ver cuando alguien no está aquí. So, les animo hoy, podemos poner eso en práctica. Pero ya para terminar, hermanos, les quiero mostrar algo, porque yo les dije cómo esta persona pudo ayudar. Pero como les dije, a veces lo más práctico no vemos lo espiritual. Even though I've already told you how this person helped in different ways that maybe you can help, when it's so practical, sometimes we miss the spiritual aspect of it. Y regresando a quién era esta persona, we have to go back to see who was this person. La parábola se llama El Buen Samaritano. The Good Samaritan. Everybody knows it. Even people that don't go to church, they hear that and they know what it means. This man, whether real or not, left a legacy of what it meant to be a good Samaritan. Este hombre, que no podemos saber si era una persona real o no, pero nomás en oír el buen samaritano, personas que ni van a la iglesia saben de lo que estás tratando de decir. El legado que esta persona dejó en una parábola. ¿Y qué se nos va a decir de nosotros? ¿Era Hugo un pastor o era un buen pastor? Era un buen siervo de Dios. Era un buen líder de jóvenes. Era un buen líder de mujeres. Era un buen líder, era un buen papá. No nomás era papá. ¿Qué es el legado que vamos a dejar? Y esta persona dejó un legado porque esta persona vivió una vida que muchos de nosotros no deseamos. Porque para los que no saben, los samaritanos, los judíos no les gustaban, no los querían, los desechaban, los evitaban. No querían ser parte de ese pueblo. Y así creció este hombre, viendo cómo personas no lo querían simplemente por ser un samaritano. Y yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos hermanos aquí, y ellos me comparten de dónde ellos vienen, de dónde ellos crecieron, de las cosas que le han sucedido. Y es ahí donde yo me puedo dar cuenta por qué ellos siempre muestran el amor de Dios. Y es porque a lo mejor alguien tuvo compasión de ellos en un tiempo. O alguien no tuvo compasión de ellos. Y ellos decidieron no repagar eso con maldad. This Samaritan, he lived and he grew up in a place where he was an outcast. The Jewish people didn't want anything to do with him. And the reason I think that this is important is that I know brothers and sisters in this church that when they tell me their story, when they tell me where they've been, when they tell me what's happened in their lives, it all makes sense of why they share the love of God. Because maybe somebody showed compassion to them. And they knew what it felt like to be in need, and somebody gave. Ellos saben lo que era tener una necesidad y alguien suplió esa necesidad. But maybe they also experienced the opposite, that nobody had compassion for them. And they decided not to take that and grow bitter and repay the world with what was given to them. No podemos regresar con lo mismo y ponernos amargos de cómo la vida nos ha tratado, de cómo estas personas nos han tratado, porque lo que va a pasar es que no vamos a poder servir. When we grow bitter, when we take all that pain and suffering that people have put on us, and we harbor it and we hold on to it, this is why it's so hard to serve. Because nobody was there for me. Nobody gave when I needed. So why am I going to do that?
Pero Jesús nos dice algo diferente. Él nos dice que aunque eso nos pase a nosotros, nosotros tenemos que seguir amando. Y este buen samaritano es lo que hizo. Él tuvo todas las excusas para decir, no voy a parar para ayudar a esta persona, incluyendo el pasado que él ya había vivido. Pero él no lo tomó de esa manera. La palabra clave aquí es que él perdonó a personas sin que ellos le pidieran perdón a él. Y por eso él pudo pararse. Por eso, aunque era una persona posiblemente judía, él se paró. A él no le importó quién era. So, regresando a esa pregunta, ¿quién era este hombre? No importa. Para Jesús no le importó decir quién era este hombre. Y quien nos muestra a nosotros es que no importa quién es la persona. Lo que importa es que necesita mi ayuda y está en mi camino. We go back to the question, who was this man that was left on the side of the road? Jesus didn't mention it, and I think it's because Jesus said it doesn't matter. It's whoever is in your path. It's whoever needs help right now. That's all that matters. It doesn't matter if he's white, Hispanic, Asian. That does not matter. It's whoever's in front of you and you can help. Sabemos quiénes son las otras tres personas, pero no sabemos quién es este hombre que necesitaba ayuda. So, la próxima vez que tú encuentres a alguien en tu camino, no seas como este sacerdote que está muy ocupado, muy importante. No seas como esta levita que tiene miedo que si va a poder ayudar o no. El ejemplo que tenemos que seguir es el samaritano, que se paró y ayudó. Y no le importó quién era la persona a quien iba a ayudar. Es tan bueno hablar de estas cosas y predicar de estas cosas, pero si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. It's so good to talk about these things, to preach about these things, to remind us about these things. But if we don't put it into practice, it means nothing. So, para concluir, hermanos, les quiero compartir 4 cosas que hemos estado trabajando como iglesia, como líderes, para empezar algo donde vamos a hacer las manos y los pies de Jesús. No solamente vamos a predicar del buen samaritano, vamos a hacer lo que Él hizo. Vamos a hacer lo que Jesús nos dijo que tenemos que hacer. We're not just going to preach about the Good Samaritan, we're going to put it into action. And so I want to show you 4 things that we're going to be doing as a church, something that we've been working on for the last couple of months, and it hasn't been easy. But I want you to see these 4 things so that you can get involved. That if anything I said today encourages you, motivates you, and says, you know what, God, maybe I do need to do something, here are ways to get involved. I don't know if we have the slide or not. Okay, so el primero es, esto lo hemos estado haciendo ya por varios meses. Es ir y ayudar a las personas sin hogar. El ministerio se llama Misericordia. Misericordia quiero. Es lo que nosotros podemos ofrecer. Es compartir el evangelio, es llevarles comida, llevarles ropa. Esto lo hacemos cada mes. Este mes que viene va a ser el 23 de agosto. Les animo. Si tú dices, oh, es que ya sé, no sé quién hablar, pregunta. No sé dónde se van a reunir, pregunta. Se me va a olvidar, escríbelo. Porque yo sé que me pasa a mí también. El que sigue es lo que hemos también estado haciendo ya por varios meses, se llama Food Packs. Y esto es cada otra semana, el sábado. Llevamos cajas de comida a familias y le damos una caja para cada niño para que tenga que comer esta semana. Hemos sido tan bendecidos de tener esta oportunidad de trabajar con esta organización que se llama Children's Hunger Fund. Ellos ya nos dieron las herramientas. Ahora nos toca a nosotros ir y llevarlos. Agosto 2 y 16.
Nos vemos aquí en el gimnasio como a las 12 y nos vamos en los carros y los llevamos. Toman a lo mejor 1 hora de su tiempo. La que sigue es algo que vamos a empezar. Esto es algo que Astrid vino a mí y me dijo, yo quiero ayudar. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y nos pusimos a trabajar juntas, planeamiento, y eso es lo que Dios nos dio. No sé si se acuerdan, hermanos, pero hace unos años teníamos desayuno cada domingo. Y en ese momento Dios me dijo, ¿cómo puede ser que una iglesia puede proveer desayuno cada semana para sus miembros, pero no puede dar desayuno cada semana para la comunidad? No me digan que no es posible, lo hicimos por muchos meses. Pero va a tomar la ayuda de ustedes. Tenemos un equipo, pero necesitamos más ayuda. No tenemos la comida comprada. Si tú dices, no puedo estar ahí porque tengo ya un compromiso, nos puedes ayudar para comprar esa comida. Puedes ir a comprarla a la tienda o nos puedes dar el dinero. Pero esto lo vamos a hacer. Y si todo lo que tenemos es cereal para darles, les vamos a dar cereal. Lo vamos a hacer. Y lo que falta es un proyecto de restauración. Y en a veces se puede ver que nos estamos ayudando nosotros mismos, pero la razón que queremos restaurar el North Building es porque hay una iglesia que se reúne en el gimnasio. Y nosotros queremos apoyar a ese ministerio para que ellos tengan un lugar donde tienen salones, tienen un altar, tienen un lugar para invitar más personas. Las personas que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar porque no hablamos su idioma. Y por eso necesitamos su ayuda. Es el 21 al 23, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y vamos a pintar, vamos a quitar carpeta, vamos a limpiar, varias cosas que se tienen que hacer para listar ese lugar para que esa iglesia se pueda mover. 4 cosas, 4 áreas donde usted puede darse su tiempo. Como les dije, vamos a sudar. Sí nos va a costar un poquito de nuestros recursos, de nuestro dinero. Pero no podemos predicar una palabra y toda la semana, todo el mes, no ponerla en práctica. Seríamos hipócritas si lo hacemos de esa manera. Y yo no quiero que seamos así. Voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a poner todo esto, lo que tenemos, en las manos de Dios. Yo sé que hay muchas personas aquí que ya están ayudando, que ya están dando de su tiempo. Y si tú sientes, Dios, yo no sé si puedo dar más, ¿por qué no invitamos a alguien que nos ayude a participar en esto? Si tú te sientes que como que ya estás dando todo lo que tú puedes dar, invita a alguien. Hey, vamos a ayudar a este fin de semana porque van a hacer esto. Pero algo que no quiero que se nos olvide, hermanos, porque nos podemos emocionar de lo que podemos hacer. No se nos puede olvidar que lo práctico, lo que vamos a hacer, viene de algo espiritual. Si llegamos y hacemos grandes cosas, pero nuestro corazón no está correcto, si nuestro corazón no ha perdonado, de nada sirve. Tenemos que hacer las dos partes. Poner nuestro corazón bien con Dios, perdonar a personas que ni nos han pedido perdón. Eso es lo que significa ser un buen samaritano. No nomás lo que hizo, la razón por qué lo hizo. El corazón de cómo lo hizo. Vamos a poner estos planes, todo esto en las manos de Dios, pero a la misma vez nos tenemos que poner a nuestro corazón en las manos de Dios. Voy a pedir que empiecen a orar, porque yo siento que en esta mañana hay personas aquí que tienen todas las ganas de ayudar,
pero algo te está estorbando. Hay algo que te está parando. Y puede ser que es tu corazón que no ha perdonado. Cuando alguien te hizo algo malo. Cuando alguien no te vio a ti. Cuando alguien te hirió. Tenemos que perdonar eso primero antes de poder ir y ser las manos y los pies de Jesús. No vamos a ser efectivos. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, no vamos a tener paciencia con las personas a quienes estamos ayudando. Y es porque el corazón no está correcto. Dios, esta mañana te pedimos que busques en nuestro corazón lo que nos está impidiendo hacer tu voluntad. Si es perdonar, muéstranos. Si es ir y pedir perdón, enséñanos. No somos perfectos. No tenemos todas las respuestas, Dios, y por eso te necesitamos a ti cada día. Queremos hacer grandes cosas, queremos alcanzar nuestra comunidad, pero antes queremos tener un corazón que te sigue a ti, que te ama a ti y que puede amar a las personas que pones en nuestros caminos. Que no lo hagamos nomás para pretender que amamos a las personas, pero que todo lo que hagamos salga del amor que tenemos por ellos. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que vino a esa cruz a morir por nosotros para tener este tiempo, esta oportunidad, esta bendición de poder compartir el Evangelio. Si no fuera por ti, Jesús, no pudiéramos hacer nada. Te damos gracias por amarnos, por levantarnos, por cubrir nuestras heridas, por pagar el precio por nuestro pecado. Y ahora, Señor, queremos hacer lo mismo. Queremos ser un ejemplo. Queremos ser lo que tú fuiste para nosotros. Ayúdanos, Señor, ser esa luz, hacer lo que nos has llamado a hacer. Te damos gracias, Señor. Te pongo todo esto en tus manos. Te pongo esta iglesia en tus manos. Cada corazón aquí hoy, que les hables esta semana, Dios. Abre nuestros ojos espirituales para ver dónde necesitamos que cambiar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.